El Océano Pacífico, un vasto y majestuoso cuerpo de agua que se extiende más allá del horizonte, tocando las costas de continentes y naciones, uniendo culturas y separando mundos. Una masa de agua tan inmensa que empequeñece a todas las demás. Su extensión es tan vasta que abarca un tercio de la superficie terrestre, albergando misterios y maravillas en sus profundidades insondables. Tiene el poder de cautivar con su belleza y aterrorizar con su naturaleza salvaje e indomable. Sus olas pueden ser suaves y tranquilas, pero también pueden transformarse en monstruos implacables que desafían a los más valientes. Allí afuera, los elementos mandan. El viento, la marea y las corrientes dictan las reglas del juego, y cualquier ser que se atreva a enfrentarlos debe estar preparado para lo inesperado. El sol, una fuerza implacable, golpea sin piedad. Sus rayos abrasadores pueden ser tanto una bendición como una maldición, proporcionando luz y calor, pero también agotando la energía de aquellos que se encuentran bajo su dominio. Las tormentas azotan, convirtiendo el mar en un frenesí. Relámpagos iluminan el cielo, y los truenos retumban como tambores de guerra, mientras las olas se elevan y caen con una furia incontrolable. Y bajo la superficie, un mundo oculto rebosa de vida, algunas ofreciendo sustento, otras representando amenazas invisibles. Desde los coloridos arrecifes de coral hasta las oscuras profundidades donde habitan criaturas desconocidas, el océano es un ecosistema complejo y fascinante. Aquí es donde Salvador Alvarenga se encontró, a la deriva y solo, enfrentando la prueba definitiva de supervivencia. Enfrentado a la inmensidad del Pacífico, cada día era una lucha por la vida, cada ola un recordatorio de su fragilidad y resistencia. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y de la implacable fuerza de la naturaleza. Salvador Alvarenga, un experimentado pescador de El Salvador, conocía bien el Pacífico. Respetaba su poder, pero también dependía de su generosidad. Cuando zarpó de la costa de México a finales de 2012, se suponía que sería una salida de pesca rutinaria. Tenía un barco capaz y un compañero, Ezequiel Córdoba. Su objetivo era traer de vuelta una buena pesca de tiburones. Su sustento dependía de ello. Pocos sabían que el destino tenía otros planes. Una tormenta monstruosa, del tipo que los marineros experimentados temen, envolvió su pequeña embarcación. Olas, imponentes e implacables, zarandearon su nave como si fuera un juguete. El motor, su salvavidas, se apagó. Estaban a merced del Pacífico, a la deriva y en grave peligro. La prioridad inmediata era clara: mantenerse a flote. Sacaron agua desesperadamente, luchando por mantener el océano a raya. La adrenalina alimentaba cada uno de sus movimientos. Los días se convertían en noches. El sol implacable los quemaba. El hambre y la sed los carcomían por dentro. Habían logrado salvar algunos suministros básicos, unas cuantas botellas de agua, algunas galletas. Pero era un botín escaso, insuficiente para mantenerlos a largo plazo. Alvarenga, basándose en su experiencia, sabía que tenían que adaptarse, encontrar nuevas formas de sobrevivir. Necesitaban volverse uno con el océano, buscar lo que éste les ofrecía. Capturaron peces, usando sus propias manos cuando las líneas fallaron. Recogieron agua de lluvia. Cada gota era un tesoro en medio del vasto océano. La supervivencia dependía de estos pequeños triunfos diarios. Comieron carne de tortuga cruda, una fuente muy necesaria de proteínas. Cocinaron la carne en una estufa improvisada, tratando de mantener un sentido de normalidad en medio del caos. Cada bocado era una lucha contra el hambre y la desesperación. Pero el océano estaba pasando factura. Las olas tormentosas golpeaban sin piedad, y el agotamiento se hacía evidente en sus rostros. Cada día era una batalla contra los elementos, una prueba de resistencia física y mental. Ezequiel, más joven y menos experimentado, luchaba por seguir el ritmo. Sus manos temblaban mientras intentaba pescar, y su inexperiencia se hacía evidente en cada movimiento. La navegación en aguas turbulentas era una tarea abrumadora para él. La desesperación se apoderó de él, un enemigo peligroso en su lucha por la supervivencia. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más y la sombra de la desesperación se hacía más grande. La lucha interna era tan intensa como la externa. Alvarenga
Alvarenga observó con impotencia cómo su compañero se debilitaba, sucumbiendo a las implacables condiciones. La impotencia era un peso aplastante, y ver a Ezequiel desmoronarse era un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. El océano se había llevado a Ezequiel, dejando a Alvarenga completamente solo. La soledad era un nuevo enemigo, una presencia constante que amenazaba con consumirlo. En medio del vasto océano, la lucha por la supervivencia se había vuelto aún más solitaria y desesperada. Solo ahora, Alvarenga fue acosado por la pena y la soledad, pero se aferró a la vida, impulsado por una voluntad indomable de sobrevivir. Se negó a rendirse. Perfeccionó sus habilidades de pesca, volviéndose experto en atrapar peces, aves e incluso tiburones con sus propias manos. Fabricó herramientas con cualquier escombro que el océano ofrecía, transformando basura en tesoros. Un pedazo de plástico se convirtió en una taza, un fragmento de metal, un cuchillo improvisado. Su ingenio fue la clave para su supervivencia. El océano, sin embargo, era una amante caprichosa. Ofrecía sustento un día, amenazaba con tragárselo entero al siguiente. Luchó contra tiburones, sus ojos fríos y muertos reflejando su propia mortalidad. Aguantó tormentas, su pequeña embarcación sacudida sin piedad por las olas. Sufrió alucinaciones, su mente jugándole malas pasadas en su estado debilitado. A través de todo, un solo pensamiento lo mantenía en pie: no moriría en el mar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada amanecer y cada atardecer se mezclaban en una danza interminable de luz y sombra. El tiempo perdió todo significado. La vastedad del océano parecía infinita, y la soledad se convirtió en su única compañía. Marcaba el paso de los días por los ciclos del sol y la luna. Cada salida del sol traía una nueva esperanza, y cada puesta de sol un recordatorio de su aislamiento. Perdió la noción de cuánto tiempo había estado a la deriva. Los días se desvanecían en una bruma de desesperación y anhelo. Entonces, un día, un milagro. Las nubes se abrieron y un rayo de esperanza iluminó su camino. Una isla apareció en el horizonte, promesa de salvación. Una mancha verde en el vasto azul. Era pequeña, pero en ese momento parecía un paraíso. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿A ser verdad? La emoción y la incredulidad se mezclaban en su mente. ¿Era real o solo otro cruel truco de su mente? Había tenido tantas alucinaciones antes, tantas falsas esperanzas. A medida que se acercaba, la esperanza surgió dentro de él. Cada paso lo acercaba más a la posibilidad de sobrevivir. Esto no era un espejismo. La isla era real, tangible y estaba a su alcance. Tierra. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, había encontrado un refugio. La sensación de alivio y triunfo lo inundó, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La lucha no había terminado, pero en ese momento supo que tenía una oportunidad. Una nueva esperanza había nacido en su corazón, y con ella, la determinación de sobrevivir y prosperar. Fue encontrado, débil y demacrado, pero vivo. El mundo se maravilló con su historia, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Salvador Alvarenga, el hombre que sobrevivió 438 días a la deriva en el mar. Su historia es un recordatorio de que incluso frente a una adversidad inimaginable, la esperanza puede perdurar y la voluntad de vivir puede triunfar sobre los enemigos más formidables.